Invitamos al director de la ADRES para que por favor haga su intervención. Solo voy a dejar la primera diapositiva, que es la siguiente, que habla de cuántos billones se manejan para el sector salud con una precisión milimétrica. Se giran anticipado todos los meses exactamente a las EPS 8 billones de pesos mensuales, sin ninguna dilación, aunque después digan que no les pagan. Pero la reflexión que quiero hacer tiene que ver con lo que aquí ha sucedido, con el énfasis en la caída de la reforma laboral y la jugadita de cerrar la votación rápidamente en el Senado para impedir que la voluntad del pueblo se exprese. Mencionaba aquí un diputado de la Asamblea el neoliberalismo y las secuelas que el neoliberalismo deja. Yo quiero hablar de las instituciones que el liberalismo nos dejó, el neoliberalismo, porque el problema que tenemos es un problema de instituciones. Una institución muy importante es el contrato de trabajo o el no contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios. Ya que hicieron mucho énfasis en eso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El contrato de trabajo presupone que hay una diferencia muy grave y muy grande entre el empleador y el empleado, entre el capitalista y el trabajador. Y como hay una diferencia, como uno tiene mucho más poder que otro, está protegido el trabajador por leyes que regulan la protección del trabajo y del salario en los países del mundo y por la Organización Internacional del Trabajo. El contrato de prestación de servicios supone que ustedes son iguales al patrón, que es un contrato de comercio y que ustedes son comerciantes y el patrón también, y que es un arreglo comercial y punto, y que eso no da derechos y por tanto no está protegido, no hay que proteger al trabajador. Esas son las instituciones que nos dejaron las reformas de los 90, encabezadas por el presidente Gaviria en ese entonces, cuando la ola neoliberal entró con plena profundidad al país y le quitó los derechos a los trabajadores del país y le dio todo el poder a los empresarios, porque la historia decía que los empresarios así iban a generar más riqueza y esa riqueza se iba a regar, a repartir entre todos ustedes. ¿Qué fue lo que sucedió después de 30 años en el mundo? Que la riqueza sí se generó, pero no se repartió. Se quedó toda, y cada día y todos los días salen los informes de Colombia, uno de los países más inequitativos del mundo, es decir, donde unos pocos tienen mucho más y la mayoría no tiene nada, porque se reparte mal la riqueza del país. Supuestamente el mercado iba a controlar eso. Lo único que controló fue que los ricos se volvieran más ricos y los pobres se quedaran más pobres. Ese es el resultado de crear instituciones que le dan ventajas a los más ricos y le dan desventajas a los más pobres. En salud se hizo lo mismo. Se hicieron una serie de instituciones a través de la privatización que le dan ventajas a los negocios, que le dan ventajas, que le quitaron los derechos a los trabajadores de la salud, que le quitaron importancia a la misión de salud misma, y todo se reduce a una serie de negocios, a una serie de intermediaciones, a una serie de intereses. Cuando decimos que este modelo lleno de intereses y de negocios es ineficiente, como muy bien señalaba el doctor Coronel del Ministerio de Hacienda, es muy ineficiente. Es como un saco donde echamos billones y billones y tiene tantos huecos, tantas comisiones que se quedan por ahí, que finalmente para prestar servicios de salud no queda plata. Hoy mencionaron aquí uno, los sindicatos estos, que se quedan con billones de la salud, que no llegan ni a los trabajadores ni a los pacientes. Pero lo mismo lo mismo pasa con muchas intermediaciones. Para no pagarle bien a los trabajadores, el exministro Gaviria
para no pagarle bien a los trabajadores y los derechos de los trabajadores, creó en la reforma, en una de las reformas de la salud, le dijo a los hospitales que subcontrataran los servicios con otras empresas al interior para no tener que pagar la planta de personal. Y entonces el gobierno contrata con una EPS, la EPS contrata con una IPS, que a su vez subcontrata con otras instituciones al interior, que a su vez subcontrata con un médico, que subcontrata a otros médicos, o con el sindicato que subcontrata. Y en las 10 subcontrataciones se va el 60% de la plata y para los pacientes no queda nada. Son muchos negocios, son muchos negocios muy buenos. Y por supuesto no los quieren soltar. Estamos hablando para este año de 100 billones de pesos. Y 100 billones de pesos equivale al 20% del presupuesto nacional. Pero son 100 billones de pesos que ustedes ponen, que no los pone nadie más. Antiguamente, cuando funcionaba la seguridad social, los patronos ponían un porcentaje y los trabajadores ponían otro porcentaje. Las reformas neoliberales le quitaron el aporte a los patronos. Solo los trabajadores cotizan. Solo los trabajadores, salvo en las empresas públicas y sin ánimo de lucro. Pero en todas las empresas que declaran renta, los patronos no aportan a la salud, solo los trabajadores el 4%. El 8,5% entonces que aportaban los patronos lo tiene que poner hoy el presupuesto nacional, lo tiene que poner el gobierno, porque los patronos ya no lo ponen, y como lo tiene que poner el gobierno, quiere decir que ustedes cada vez que se toman una botellita de agua o una gaseosa pagan el IVA, y ustedes están pagando esos billones que no pagan los patronos. Finalmente, lo que generan estas instituciones, cuando hacen los economistas el estudio, es que si antes de la riqueza nacional el 40% iba para los trabajadores y el 60% para los empresarios, con estas instituciones ahora solo el 30% va para los trabajadores y el 70% para los empresarios. Es decir, la parte de los excedentes económicos que le corresponden a ustedes, al pueblo colombiano, ha disminuido, y la parte del negocio que corresponde a los dueños del capital ha aumentado. Eso es lo que ha pasado en los 30 años en Colombia. Y nos dicen, entonces tenemos que cambiar unas instituciones que no favorecen a los trabajadores. Uno de los elementos fundamentales de la reforma de la salud es volver a devolver los derechos a los trabajadores de la salud, porque no va a haber nunca calidad, por Dios, si los trabajadores de la salud no tienen una condición digna en su trabajo, y una condición estable, y un salario, y unas prestaciones, y un derecho al tener un salario, a tener una hipoteca con un banco. Porque es que, y lo mencionaban aquí, un trabajador sin un salario estable, sin un contrato estable, no tiene acceso para tener vivienda, no tiene absolutamente nada. Entonces, un elemento fundamental. Pero por supuesto, cuando viene una reivindicación de los trabajadores, viene la reacción de los empresarios. A mí me llamó mucho la atención qué tan estrecha es la pelea de los empresarios en este momento contra las reformas. Qué tan dura. Aquí, después de que se cayó la reforma laboral, yo vi que Fenalco sacó una página con los héroes de Fenalco. Eran 7 senadores de la Comisión Séptima. No les da pena, los pusieron en una página gigantesca en los medios nacionales. Los héroes de los empresarios. Acabaron con las posibilidades de que mejorara la situación de los trabajadores. Por tanto, son los héroes de los empresarios. Aquí en el sector salud nos está pasando lo mismo. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, de Industriales, había tomado el liderazgo contra la reforma de la salud, ha creado un movimiento, una propaganda, está liderando el señor Bruckmaster la oposición a las reformas, porque claro, son una cantidad de negocios que están en juego de muchos socios de la ANDI, del sector farmacéutico, del sector empresarial, de las EPS, que antes manejaban a su arbitrio y que dejarían de manejar a su arbitrio.
y son 100 billones de pesos. 100 billones de pesos sobre los cuales no rinden información. La mitad de las EPS no entregan al Ministerio información sobre en qué gastan la plata, ni cómo la gastan. Y no quieren. Tampoco quieren obedecer a hacer atención primaria que ordena el gobierno. O sea, las razones técnicas tampoco. Es una desobediencia organizada contra las normas técnicas incluso del sistema y de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hacemos con los negocios lo que nos da la gana. La plata es nuestra y se queda con nosotros. Que no hay atención primaria en el Chocó, que los servicios de salud no llegan a toda la periferia del país. Ah, no, el problema es que el gobierno nos tiene que dar más plata, que hay mala condición de los trabajadores. Ah, no, el problema es que nos tienen que dar más plata. Ah, no, es que hay miles de intermediarios que están llevando la plata en forma absurda. Ah, no, es que nos tienen que dar más plata. Que se están gastando en medicamentos mucho más de lo que se debían gastar. Ah, no, es que nos tienen que dar más plata. Toda la respuesta se convierte en una sola: denos más plata, sin permitir ni siquiera cuestionar la falta de transparencia y de eficiencia que tiene todo el sistema. Muchas gracias. Entonces, lo que está en juego es la eficiencia que mencionaba el delegado del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo será? Además, la posibilidad de dar más plata, por cierto, pasa por la reforma, porque solo con la reforma se pueden movilizar los recursos que ya he mencionado para poder tener más plata en el sistema, no para darle 18 billones que piden las EPS que les den. Necesitamos otra reforma tributaria, entonces necesitamos que ustedes paguen mucho más impuestos para darle más plata a las EPS para que las sigan malgastando. En fin, necesitamos reformar las instituciones, porque estas instituciones no convienen ni a los pacientes, ni a las poblaciones rurales, ni a los trabajadores, ni al sistema de salud, ni a la prevención. Y cierro con un solo dato. Este es el mejor sistema de salud del mundo. El mes antepasado estuve en un gran seminario de cáncer que organizó el Instituto Nacional de Cancerología. El papel de entrada que nos daban a todos decía: en Colombia el 75% de los cánceres se diagnostican en etapa tardía. Es decir, están muertos cuando se diagnostican en etapa tardía. Ese es el mejor sistema de salud del mundo. Gracias.